Muy buenas a todos y bienvenidos a una etapa más de nuestro curso de XC8. El día de hoy estaremos construyendo una librería para hacer comunicación SPI entre un maestro y un esclavo, y a su vez ambos dispositivos van a ser un PIC 18F4550. Como podemos observar en la simulación, el maestro le va a enviar datos al esclavo y lo que me va a generar es un conteo entre 0 y 255, el cual se va a visualizar en el puerto D. Hay que tener en cuenta antes de comenzar a programar que vamos a utilizar el chip select que está en el RA5, vamos a utilizar el SDI, o sea la entrada de datos, que está en RB0, vamos a utilizar el SCL, o sea la señal de reloj, que está en RB1, y el SDO, que está en el SD0. Por la parte del esclavo, pues digamos que tiene los mismos datos, solamente que la salida del maestro es la entrada del esclavo y la salida del esclavo es la entrada del maestro. Tanto CLK como el chip select van a estar conectados en paralelo. Así que bueno, vamos a programarlo a ver cómo nos va. Para eso, digamos que yo he creado ya dos proyectos. Un proyecto que se llama maestro, un proyecto que se llama esclavo. El proyecto que se llama maestro está totalmente en blanco. Si yo vengo a la configuración, pues está configurado con un reloj de 20 MHz. Yo tengo un reloj de HS y un reloj de 20 MHz en HS. Pero lo que es la librería de la SPI está totalmente vacío. Entonces lo primero que vamos a hacer es programar esa librería del SPI. Para eso vamos a definir primero dentro de la SPI.h, vamos a definir varias cosas. Dentro de lo que vamos a definir primero va a ser los pines. Entonces tris, SDO, y SDO está en el tric bits.rc7. Vamos a definir el tris SDI, y ese está en el tris b bits.rb0, y vamos a define tris SCL, eso está en el tris b bits.rb1. También vamos a definir el chip select que trae por defecto el módulo, eso está en el tris A, llamémoslo tris SS, y eso está en el tris B bits, perdón, en este caso es tris A bits, está en el RA5. ¿De dónde sacamos información? Pues de la hoja técnica o incluso del mismo Proteus. Podemos darnos cuenta que el chip select está en RA5 y RB0 SDI, RC7 SDO y SCL es RB1. Tanto para el maestro como para el esclavo son las mismas configuraciones. Lo que vamos a definir por acá, por ejemplo, vamos a definir, por ejemplo, que el pin de entrada equivale a un 1 y vamos a definir que un pin de salida pues equivale a un 0, básicamente eso. También vamos a definir otros aspectos. Por ejemplo, nosotros vamos a definir, pues podemos definir acá, por ejemplo, el SS, y ese es, por ejemplo, el lat a bits .LA0, LA5, perdón. Significa que yo lo configuro acá, de hecho esto lo podríamos subir para que nos quede acá, y la intención es que estos dos sean configurados o manipulados a través de estas palabritas. Ahorita sí, dentro de la configuración que tiene el datachip, pues hay que entender lo siguiente. Para nosotros configurar eso tenemos que utilizar los módulos MSSP, y esos módulos tienen dos registros, el SSP con 1 y está el modo el SSP stat, este otro. Del SSP stat, que es donde estoy ubicado, vamos a manipular el SMP y vamos a manipular el CKE. Estos dos son los que voy a estar manipulando constantemente. El SMP básicamente me dice que yo puedo leer el dato que me llegó, lo puedo leer desde el maestro si al final del dato que ya envié o a la mitad del dato que estoy enviando. O sea, yo puedo
como es full duplex, yo puedo enviar y recibir al tiempo. Mientras yo envío a la mitad de la transición, yo puedo leer el dato o lo puedo leer ya al final de la transición. Este básicamente me sirve para activar los flancos de la transición. Pueden ser de activos altos o activos bajos básicamente. Y está el otro registro que es el SSP con 1 que acá vamos a manipular. Pues obviamente SSP enable, que es para activar todos los recursos del módulo SSP. El CKP, que básicamente me dice si el tiempo de espera del reloj va a estar en alto y después de que traduzca su señal vuelve y queda en alto, o normalmente está esperando en bajo, transmite los pulsos y después vuelve y queda en bajos. O sea, básicamente el modo de espera, pues si lo quiero a nivel alto, lo quiero a nivel bajo. Y en los SSPM, que básicamente pues tengo varios modos de operación. Entonces, del modo maestro, tengo maestro con reloj de 4, reloj de 16, reloj de 64 y reloj de timer 2. Entonces vamos a definir eso. Entonces vamos a escribir modo maestro. Entonces define, vamos a quitar aquí master CLK de 4 y pues vamos a poner que eso vale un 0 y lo que vamos a hacer es master de 16, de 64 y master por timer. Entonces, ¿qué es esto de los master CLK y eso? Pues básicamente es a qué frecuencia de reloj va a estar produciendo la señal de reloj. Si con esa frecuencia, con cuál de todas esas frecuencias, cualquiera de estas tres, o simplemente una que configuremos por timer 2. Sin embargo, hay otros dos parámetros que son para el esclavo. Entonces, esos dos parámetros es definir, por ejemplo, el modo del slave. Entonces, slave modo de SC, perdón, chip select por defecto, o sea, RA5, o escoger yo un pin, el que yo desee. Entonces, digamos que esos son los dos modos. Así que están los otros modos, que es definir, slave, si lo queremos por SS, y pues eso va a ser un 4. De hecho esto es 0, 1, 2, 3, 4 y definimos slave GPIO, o sea, si queremos que sea por pines generales, por cualquier otro pin que no sea chip select del módulo. Estos son macros que vamos definiendo, que sí las vamos a estar necesitando. Bueno, una vez tenemos esto, resulta y acontece que tenemos que establecer unos modos de operación. Y esos modos de operación, por ejemplo, esos modos de operación me hablan de varios ciclos de reloj. Entonces, dentro de los ciclos de reloj yo puedo tener varias formas de onda. Puedo tener esta forma de onda o esta, o esta, o esta. Y eso se explicó en el video anterior. Y básicamente dependen de CKP y CKE. Entonces aquí me dice los valores que tenemos que tener. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es básicamente pues establecerla como formas de onda. Entonces pongámosle CLK0, CLK1, CLK2 y CLK3. Entonces vamos a definir todas esas formas de onda. Define CLK 0 y pues eso equivale a 0 y vamos a definir esto CLK 1, 2 y 3. Entonces CLK 1, 2 y 3 básicamente como queremos. Una vez hemos definido todo esto, lo que vamos a hacer es crear un método que se llame SPI master init, y lo que vamos a decirles es que me diga, por ejemplo, varias cosas. Dentro de lo que tenemos que decirle es que él me tiene que definir en el primer parámetro si va a ser maestro, con qué reloj de maestro va a ser, y si va a ser esclavo, con qué chip select va a trabajar. Entonces a eso lo vamos a llamar master esclavo CLK SS. Básicamente es una selección entre maestro, esclavo, señales de reloj o CSS. Y lo que vamos a darle aquí otro chart que me diga, por ejemplo, la forma de onda.
la forma de onda. Entonces, ¿qué formas de ondas va a trabajar? Que es lo que estábamos revisando acá. ¿Cuál de todos estos parámetros? No es que trabaje las cuatro, sino cuál de todas va a trabajar. Así que ese sería un método, ese mismo método, pero sería el slave. Y pues sería este. Vamos a crear un método que sea SPI, enviar datos. Entonces, TX, pongámoslo así. Y pues hay que decirle el dato que deseo enviar. Y vamos a generar otro método que se llame char. Y pues simplemente, pues este se va a llamar es RX. Y simplemente no tiene parámetro de entrada. Ahora sí vamos a crear, estas son las definiciones. Ahorita lo que vamos a hacer es crear los métodos. Dentro del archivo .0 lo que vamos a hacer es numeral, include, vamos a incluir el xc.h. Hoy no le pego a ninguno en el teclado. Vamos a incluir la configuración .h y vamos a incluir el SPI lib.h. Ahorita lo que vamos a hacer es definir cada uno de los métodos. Vamos a definir todos los 4 métodos para que el video no nos quede muy largo y hacemos las pruebas en el próximo video. Hacemos más pruebas. Ups, lo puse donde no era, es aquí en SPI lib y vamos a hacerlo aquí. Entonces vamos a trabajarlo aquí y básicamente aquí lo primero que tenemos que hacer es configurar los pines a utilizar. Entonces básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues en el caso del maestro, el shift select es un pin de salida. Entonces ponemos ahí tris ss, ¿cierto? Eso va a ser un pin y ese pin pues va a ser de salida. Por eso en la macro anterior pues definimos que un pin de salida equivale a un 0. Pues para que nos quede un poquito más elegante lo vamos a hacer así. Tris, en este caso SDO va a ser un pin de entrada, no miento, de salida, porque es un dato de salida. SDO significa dato de salida. El tris SDI pues significa que es el dato de entrada que me va a llegar cuando recibo datos del maestro. Entonces ese se va a ser un pin de entrada, Y por acá, ¿qué podemos decir? Falta uno, SDO, el de la señal de reloj. Tris SCL va a ser entonces un pin para el maestro de salida, porque el maestro produce la señal de reloj para que los esclavos la lean. Entonces ahí va a ser de salida. Lo otro que vamos a hacer es preguntarle cuál es la forma de onda que queremos sacar, esta forma de onda. Entonces simplemente hagamos un switch de la forma que desee enviar y vamos a ver los posibles casos que me va a producir. O sea que la persona me podría enviar en términos generales CLK0, CLK1, CLK2 y CLK3. Entonces lo que vamos a hacer es el caso de CLK0 simplemente. Y lo que vamos a hacer en caso de CLK0 pues es venir a configurar dos elementos. Me dice que en caso de generar esta forma de onda, CKP y CKE deberían de estar en 00. Pero resulta que uno está en el status y el otro está en el SSP con. Así que pues decimos así, SSP status, stat, bits, punto, y aquí me aparece CKE, entonces la ponemos en 0, y SSP con 1 bits, y ese lo ponemos, SKP lo ponemos también en 0 y hacemos un break. De esa manera, bueno, vamos a indentar un poquito a que nos quede más visible. De esa manera tenemos seleccionada la primera forma de onda. Pero el usuario puede ser que no me mande CLK0, sino que me mande CLK1 o el 2 o incluso el 3. Entonces lo que tenemos que hacer las combinaciones. Este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3. En el caso de que sea 1, pues CKP está en 1 y CKE en 0. Entonces CKP en 1 y el otro es 0. En el caso de que sea la otra forma de onda, que sea 2, entonces en ese caso el CKP está en 0, pero el CKE está en 1. Entonces CKE en 1 y el otro en 0. Y acá, en este último caso, es que ambos estén en 1. Y ahí hemos configurado la forma de onda de cualquiera de las que tenemos acá. Adicional a eso, indiferente a la forma de onda, yo puedo leer el dato de SDI, lo puedo leer en dos formas.
a la mitad del dato que estoy enviando por SDO, o sea, a la mitad de este dato, o cuando ya acabe el dato. Mire que cuando ya acabe el dato lo puedo hacer ahí. O sea que yo puedo leer esos dos a través de esos estados, y esos se leen en el bit por acá, sí, por acá, en el mismo datasheet, en el registro status, en el SMP. Y ahí lo que vamos a decirles es que si lo ponemos a la mitad, o sea, a la mitad del dato o acabando el dato, entonces simplemente es ponerlo entre 0 y 1. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar a la mitad del dato, lo vamos a dejar en 0. Entonces lo que decimos es que, por ejemplo, esto llamémoslo SMP middle, llamémoslo así en la cabecera, llamémoslo de esa forma, vamos a definirlo. SSPM middle es con doble D, y pues ese va a ser el middle va a ser en 0, y vamos al final, y ese lo vamos a poner en 1. Todo esto no es necesario, solamente que hace que la librería quede más bonita, no es nada más. Y lo que vamos a hacer es que al SSP stat bits .smp le vamos a asignar el SMP y en el piso SMP middle. Vamos a ver si me quedó bien. SSPM, no, SMP. Vamos a ponerlo así. Y le decimos que middle o al final. Entonces ahí ya quedó. Excelente. Entonces digamos que ahí le hemos asignado que queremos que lo lea al medio. Después vamos a configurar el SSP con 1 bits y vamos a configurar, pues digamos que ya vamos a configurar en qué modo de maestro estoy trabajando o en qué modo de esclavo estoy trabajando. Recordemos que ese parámetro me lo da esta variable. Entonces, y los bits son el SSPM. Entonces, SSPM le vamos a asignar lo que me ponga el usuario por parámetro. Y después de eso, en el SSP con 1 bits, vamos a decirle con el SSP enable que empiece a funcionar los módulos. Y eso pues simplemente lo ponemos en 1. De hecho, con fines de que quede también más bonito, vamos a poner aquí SSP MS SSP on. Vamos a decirle que se encienda, le decimos que se ponga en 1 y que se apague, que se ponga en 0. Y de esa manera es que construyen librerías que uno dice tan bonito que se ve eso. Que se encienda. Listo, ahí estamos, que se encienda, mire. Ya quedó como todo con muchos parámetros y bueno, un poco más elegante. Lo que vamos a hacer acá es el SPI master, pues vamos a copiarlo y vamos a poner aquí el slave, que es slave, o sea, el esclavo. En el esclavo el SS no es un pin de salida, de hecho es un pin de entrada, porque a mí me llega la información del maestro, la tengo que leer. El SDO es de salida, el SDI es de entrada, pero el SSL es de entrada también, porque el maestro la produce, pero yo la leo en el esclavo. De esa manera, acá en middle, realmente acá para el esclavo sí tiene que ir un 0, necesariamente tiene que ir un 0, porque el datasheet me dice que eso al final o en la mitad solamente le pertenece al maestro, pero que en modo esclavo hay que asegurarse de que se esté limpia esa bandera. Entonces la aseguramos en 0, ahí sí toca ponerla así. Y ya tenemos ese método. Son los dos métodos más largos, los demás son muy sencillos. Por ejemplo, podemos crear un método SPITX y pues eso recibe como parámetro un dato, y básicamente cómo podemos enviar un dato por modo SPI.
Para enviar un dato por modo SPI venimos a la hoja técnica y entendemos los diagramas. Para usted enviar un dato únicamente necesita cargar el SSPUF con un valor. O sea, usted le pone aquí 30, entonces este se carga con 30 y esos 30 que llegan acá, porque son la misma línea, pues se encargan de enviarlos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A este SSPUF le vamos a asignar el dato. Entonces le decimos lo siguiente: a SSPBuf le vamos a asignar el dato. Y listo. ¿Cómo hacemos la lectura? Char, carácter, SPI, RX. Y vamos simplemente, para leer el dato, pues digamos que es más sencillo. El dato que llega acá lo terminamos leyendo cuando se llene el SSPUF. Entonces simplemente vamos a poner aquí al retornar el SSPUF. Y ya tenemos nuestra librería. Bueno, ya como es un video que está quedando bastante largo, ya son 20 minutos, dejemos de momentico el video hasta ahí, y en un próximo video lo que vamos a hacer es ya programar el maestro, programar el esclavo, ya desde el main programarlos para que podamos comunicarnos efectivamente. Así que bueno, ahí te dejo con esta librería. Este archivo lo subo ahí en la descripción del video para que lo tengan, y nos vemos en una próxima ocasión.